Hola, ¿cómo están? Esto es La Cueva y hoy les tenemos un tema súper interesante. Para mí es muy interesante, me imagino que para mi hermano también. Claro que sí. Pues la cueva, empecemos también explicándoles como qué va a ser la dinámica de la cueva. Y la Me parece cueva bien. es un espacio en el que vamos a hablar sobre diversos temas, digamos, los que nos interesan a nosotros y en especial pues el arte, el audiovisual, la actuación, etcétera. Y pues hoy queremos empezar con un pequeño tema que es el de los filminutos, ¿sí? Ujú. Y todo lo que lo rodea, las opiniones, digamos, que puede tener mi hermana desde la parte actoral, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, como las influencias que he tenido. También me interesa el tema de cómo lo ve mi hermano, porque somos dos puntos de vista diferentes desde muchos factores. Entonces, vamos a ver. Yo tengo algunas preguntas para él. ok. No te había dicho, pero sí tengo algunas preguntas porque, pues, investigando, mirando, am, no sé, leyendo, viendo videos, viendo filmitos también, se me ocurrieron algunas ideas y se me ocurrieron algunas preguntas para ti. Tú que estás más... realmente, tú puedes llegar a tener las preguntas que yo necesito. Y tal vez a ustedes también les causa curiosidad algunas cosas con respecto a los filminutos. Bueno, Entonces, pues no sé si tengo las respuestas porque, porque no sé las preguntas, pero no, pues nada, la idea es aquí hablar sobre el tema. ¿Qué quieres comenzar a decir sobre los filminutos, por ejemplo? bueno, la primera pregunta que a mí se me vino a la cabeza es ¿por qué los filminutos no son tan conocidos? O mucha gente, realmente mucha gente no sabe que existen. Yo estuve preguntando y muchas personas me decían, ¿qué es eso del filminuto? Pues, la pregunta pues no es tan obvia, sí, minuto, la palabra puede ser muy obvia, pero realmente no es obvia. Sí, sí, No sé sí. si me dan a entender. Sí, 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 sí. Pues yo creo que digamos, el Filminuto no es tan conocido, empezando porque no tiene un público muy, digamos, muy fiel o bueno, digamos que las historias de por sí, para empezar, son de un minuto. Entonces, como son tan cortas, el público termina siendo muy efímero, muy rápido, muy, sí, se olvidan muy rápido de las piezas y por ende no hay piezas de culto, no hay recordación muy fácilmente de los filminutos, etcétera. Digamos, yo puedo recordar algunos, pero de todos los que he visto, recordaré, no sé, menos del 1% de los que he visto. Y es eso, puede ser historias muy común, digamos, muy del común. Porque digamos como la historia es un minuto, en un minuto tú tienes que contar una historia audiovisualmente, tiendes a contar historias sencillas, de una forma sencilla también, desde todos los ámbitos que es el audiovisual. Entonces yo creo que por un lado eso y por el otro lado no hay muchos festivales que apoyen esta noción. Algunos festivales a veces sacan un premio especial para Filminutos o cosas así. Y hay, de hecho, hay festivales especiales para Filminutos, pero no es algo muy popular. Bueno, no sé si se me vino a la mente el cortometraje que hicimos contigo cuando tú estabas estudiando hace muchísimos años. Sí, Bueno, no muchísimos años, sí, no, hace porque no varios quiero años. revelar la edad. Sí, no, hace varios años, hace varios años. Y cuando tú me dijiste, pero no te acuerdas de este filminuto, tú lo hiciste, tú fuiste la protagonista, tú lo actuaste y yo, ¿ah? ¿De qué me estás hablando? Y cuando tú me lo mostraste, yo dije, ¡ah! Es verdad, ese filminuto. Entonces, ¿cómo puede ser posible que algo tan, tan, tan mío, por decirlo así, ni siquiera haya tenido recordación de ese propio filminuto en el que yo actué? Entonces, sí tienes mucha razón en ese punto. Sí, Y sí. sí, yo creo que es eso. Es como, primero tienes que mostrar una historia muy corta, ¿sí? Y ese es el paso a seguir para crear más historias. Muchos de los filminutos se convierten en cortometrajes y esos cortometrajes después más adelante se terminan convirtiendo en medio o largometrajes. ¿Sí? Y ese es, digamos, bueno, no sé, cuando nosotros hacemos en la universidad o en lo que sea, o las personas que hacen filminutos,
es como un entrenamiento, como un calentamiento para empezar a crear más historias, mejores cosas y mejor desarrolladas, porque es como cuando empezó el Twitter, ¿sí? Sí. El Twitter, la dificultad de Twitter, bueno, yo no utilizo Twitter, pero digamos, lo que sé de amigos que utilizan Twitter, y cuando empezó Twitter la cosa era que tiene un límite de caracteres, y en esos límites de caracteres tú tienes que expresar todo lo que tú quieres decir. Muchas veces, y antes en las redes sociales se veía, digamos como en Facebook o lo que sea, veías que la gente escribía y escribía y escribía para decir una sola cosa, y no sintetizaba lo que quería decir en pocas palabras. Llega a Twitter y la gente en una frase o en dos frases o en un párrafo muy pequeño expresa lo que quiere decir, ya sea político, religión, social o lo que sea, o pues bueno, no sé, lo que sea, en muy pocas palabras. Y esa es la idea del Twitter, ¿sí? Sintetizar. Lo mismo pasa con el Filminuto. El Filminuto lo que quiere es sintetizar una historia que tú puedes dejar muchas puertas abiertas a muchas otras cosas, interrogantes dentro de la misma esta, o experimentar audiovisualmente desde el arte, pero que tienes que contar eso que quieres contar o expresar en un solo minuto. Entonces, digamos, por ejemplo, el cortometraje que yo hice con mi hermana, en ese entonces nosotros queríamos, porque pues lo hice con dos amigas. También estudiantes. Sí, compañeras mías. Y nosotros queríamos expresar una idea, más que una situación, más que a fulana o a sutana le pasó esto, era una idea, un concepto de la naturaleza, que bueno, luego si algo les compartimos el Filminuto, pero el caso es que era un concepto, no era tal como tal, y teníamos que hacerlo en imágenes muy reducido y muy, digamos, sintetizado, y esa era la idea, es un calentamiento para uno empezar a hacer cosas mucho más profundas. Profundas, sí. Bueno, ahorita que pues se me vino a la cabeza, tú hablaste de los festivales de Filminuto y... Me siento como en una entrevista. O sea, ya no me siento charlando. Pero es que, no, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo tengo muchas preguntas con respecto a eso, porque cuando comenzamos a investigar, que cada uno pues investigó por su lado y ese cuento, sí. Cuando comenzamos a investigar, a mí se me hizo muy difícil conseguir información. No tanto porque no hubiera Filminutos online o como sea, sino por el hecho de que la información es muy, muy escasa. Estuve buscando historia del Filminuto y me mandaba otros links totalmente diferentes. Estuve leyendo y también me mandaba a otras direcciones. Entonces, para mí fue como un reto averiguar sobre además que era nuestro primer tema. Entonces, para mí fue muy complicado conseguir información como tal del Filminuto. Queriendo averiguar y queriendo saber un poquito más del tema, porque me parece muy interesante, se me complicó. Entonces yo dije, bueno, mi hermano tal vez tiene más fuentes y tiene más como recursos para investigar. Por ejemplo, me pareció muy curioso el tema que tú dijiste de los festivales. Sí, encontré algunos festivales y algunos ganadores de festivales, pero me pareció que esos festivales, o no sé si los festivales no tienen mucho apoyo, o no sé si pues no les meten la ficha, o tal vez le meten mucho la ficha, pero no hay el suficiente soporte como para hacer algo grande. Tal vez por lo mismo de que el Filminuto no tiene tanta fuerza, y por lo que tú dices, tal vez el tiempo también lo reduce a que sea algo corto, a que sea algo... Pues... Sí, no es eso, sino que el Filminuto es un formato en el que está abierto para cualquier tipo de persona, y para personas que no sean realizadoras, o sea, no se dedican a eso también, pero que les apasiona el video, les apasiona contar historias, o si quieren arriesgar a un nuevo arte. Hay muchos, digamos, artistas plásticos que les gusta el área del video, o bueno, personas que no tienen nada que ver con el arte, pero que les ha gustado siempre algo que tiene que ver con las cámaras, y dicen, oiga, yo tengo una idea, o se me ocurre esto, y se arriesgan a hacer esas historias. Eso es el Filminuto. El Filminuto es una semilla
pues así lo veo yo, ¿no? Es una opinión. Entonces es una semilla para empezar a crear, a que la creación audiovisual o a la creación de historias se intensifique o sí, digamos como que haya un cultivo, es Sí. un cultivo de historias, digámoslo así. Estaba pensando que los actores que están comenzando, que bueno, estamos porque yo estoy recomenzando otra vez a hacer algo que hacía muchos años no hacía, pero también los nuevos actores quieren comenzar y la forma más fácil y práctica es comenzar por cosas cortas, por Sí. no cosas sencillas, cosas cortas, ¿sí? Por proyectos cortos, historias que no tengan mucho, ¿cómo se dice? No mucha historia porque la historia la hay, sino muy largos. Y esa es la mejor forma para comenzar. Por ejemplo, sobre todo cuando las producciones no tienen mucho presupuesto también, se podría decir de alguna manera. Sí, es un contexto alrededor de los personajes, digamos, mucho más sintetizado, mucho más sencillo. O sea, es decir, uno no puede comparar como la historia, digamos, de un largometraje. Voy a ponerlo en escalas demasiado exageradas unas a las otras porque estamos hablando del film minuto y voy a compararlo con un largometraje que dura 1 hora y media. O sea, 300% más. No sé, bueno, no sé cuánto porcentaje, pero... Por eso estudiamos lo que estudiamos. Pero sí, o sea, digamos, un personaje protagónico en un largometraje, en una película, tiene muchas cosas alrededor de él o de ella. Y esas son las cosas que, digamos, lo llevan a hacer las acciones en la película. Entonces es la hija o el hijo de esta familia o lo que sea, y la familia le produjo esto y esto otro, y tiene unos amigos que también le interceden a él, y tiene unos obstáculos, y lo que él quiere en la vida es lograr no sé qué vainas o lo que sea, ¿sí? Entonces, Sí. esos personajes son muy complejos de armar porque cada uno tiene un mundo alrededor muy grande. El film minuto, tú tienes una acción o una situación en concreto en que desarrollar. Y claro, tienes un contexto, porque digamos eres una persona que, no sé, tienes una acción en concreto, tienes que ir a arreglar el televisor porque se te dañó. Y eso te hace tener una dificultad en el proceso y ya. Pero la acción es ir rápido y lo único que tú quieres mostrar es las desigualdades sociales, por ejemplo, o lo que sea alrededor de ese personaje, que sufre ese personaje en la sociedad. Es una historia muy concreta. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el personaje va a ir a arreglar el televisor? Pero a pesar de eso, por ejemplo, solo con esa idea, tú puedes desarrollar tanto una película como un largometraje como un film minuto. Como un cortometraje como un film minuto. Entonces tú dirías, claro, tiene, como dice, los tres principales: iniciación, nudo y desenlace. Sí, todas las historias tienen Por eso. corto Bueno, que sea. pues, Sí. no necesariamente. Si tú vas a mostrar un concepto, pues no. ¿Sí? O sea, Sí, claro. si tú solamente quieres mostrar en un film minuto colores y formas, y es una animación o lo que sea, y no necesariamente tiene que tener una historia. Bueno, eso, exacto. Pues yo lo que creo, digamos que en el amplio espectro, Sí. en el amplio, ¿Es verdad? sí, en el amplio espectro es más sencillo, pero lo que tú dices, digamos, no sé, tú me lo dirás mejor, pero desde la parte actoral, Sí. creo que tiene sus, digamos, como sus retos, ¿sí? Pero también lo aligera un poco en cuanto a que tú solamente necesitas una cierta información detallada, pero es muy poca la que necesitas, no tanto como en otros ejemplos, no sé, Ahí como una en novela. ese, sí, tienes toda la razón, pero bueno, también tienes razón en cuanto a, es un reto, porque para uno como actor yo pienso que es muy fácil tener una historia ya hecha. O sea, tener la historia ya hecha y que te digan, mira, esto es lo que va a suceder, ¿sí? Y tú tienes muchísimo tiempo para decirle al espectador qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que el personaje quiere, qué es lo que el personaje, pues para dónde va, quién es, todo ese cuento. En un film minuto tú no tienes todo ese tiempo para expresar al espectador qué es lo que está pasando, o quién es esta persona,
O, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? Todas esas preguntas que al espectador le interesan. Tú tienes que hacerlo en un minuto, tienes que expresar a esa persona que está al otro lado qué es lo que está pasando, por qué sucedió y pues todo lo que conlleva todo lo que la situación. Entonces yo pienso que sí también es un reto grandísimo para uno como actor, porque si no llegas a esa conclusión o si la persona no llega a esa conclusión, el filminuto, bueno, a menos de que el filminuto ese sea el propósito, ¿no? Sí, no, claro. Puede que haya filminutos que el propósito sea como dejarte a ti pensando, o tal vez con diferentes finales, o bueno, en fin, pero eso ya tiene, exactamente. Pero bueno, pero eso ya viene, eso ya sería otra parte diferente, que es lo que la persona y el creador quiere darle al filminuto. Pero si no es así, la responsabilidad del actor es muy grande, porque tú necesitas que la persona o que el público entienda qué es lo que está sucediendo. Y para que eso suceda en un minuto, tienes que esforzarte realmente y tienes que entender tú mismo que esta historia que se va a contar en un minuto debe tener eso, inicio, nudo y desenlace, y que le tienes que expresar todo y metérsela toda a ese minuto. Y el filminuto es una buena oportunidad para, creo yo, para comenzar. Me parece chévere para las primeras ideas, pues, de un actor. Sí, yo creo que es una buena entrada para que tanto los creadores como los actores o las actrices y el mismo espectador también se vaya como metiendo en el mundo del audiovisual, ¿sí? Incluso puede ser chévere o sea, es muy interesante para las redes sociales, pero yo creo que eso ya es para otro tema, mejor dicho. Agree. Estoy muy de acuerdo. Bueno, y ya hemos terminado nuestra primera charla. Espero que les haya gustado, porque yo me sentí muy cómoda, muy contenta. Vamos a ver cuál es nuestra próxima charla la otra semana, si se puede. Sí, claro, no, igualmente la idea es seguir hablando de estos temas, y si tienen algún tema del cual quieren que nosotros hablemos o lo que sea, sería buenísimo que nos lo dijeran. Exacto, nos pueden contactar o lo pueden poner en los comentarios, o bueno, cualquier medio, no sé. Sí. Genial. Y si les gustó, suscríbanse. Sí, denle like y todo eso. Sí, todo. Bueno, chao y que la pasen rico. Y hasta la próxima. Bye.